Muy buenos días, soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es lunes 2 de mayo y aquí está la frase para hoy lunes. Dios hace su obra perfecta a través de personas imperfectas como tú y como yo. Hermanos, hace muchos años hubo un orador motivacional que dirigía campamentos de baloncesto en los Estados Unidos. Tenía unas tarjetas de objetivos amarillas diseñadas para que sus audiencias y campistas la llenaran bajo el título ¿Qué he hecho hoy para lograr este objetivo? Las personas escribían la meta, colocarían la tarjeta en un lugar visible y luego llevarían un registro de lo que hicieron ese día para lograr esa meta. Era fácil trabajar hacia la meta porque era difícil pasar por alto la carta y porque las personas, a medida que pasaba el tiempo, se perfeccionaban más y más en los hábitos necesarios para alcanzar la meta. La multitud del Evangelio de hoy le hizo esta pregunta a Jesús: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Esa debe ser precisamente nuestra meta. ¿Qué debo hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Ahora, imaginémonos esas cartas en nuestras manos en este momento y pensemos en esa misma pregunta y anotemos qué vamos a hacer hoy para alcanzar nuestra meta. Escuchemos las lecturas de hoy con mucha atención, que el Señor nos tiene un mensaje bien importante para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago
se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Hermanos, la multitud que acababa de ser alimentada por el milagro realizado por Jesús ha seguido a Jesús hasta el otro lado del mar. Están interesados en más de lo que han visto, tanto señales milagrosas como muy probablemente más comida. Y luego hacen una pregunta muy interesante. No está claro si eran sinceros en su deseo de saber o si incluso entendieron completamente lo que estaban preguntando. Pero la pregunta es genial. ¿Qué podemos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Y esa es la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué he hecho hoy? Ese debe ser nuestro objetivo como cristianos, nuestra meta, cumplir las obras de Dios. Y Jesús ya nos ha dado nuestros medios para alcanzar esa meta. Nos lo dijo claro en el Evangelio de hoy: creer en el enviado de Dios. Creer, no es un ejercicio pasivo. Creer en el enviado de Dios no es solo cuestión de pensar y sentir que es verdad. Es vivir esa creencia todos los días en nuestras palabras y acciones. Es amar a nuestro prójimo, cuidar de los vulnerables y cultivar los hábitos de una auténtica vida cristiana. Dicen los expertos por ahí que para crear un hábito solo necesitas hacerlo 21 días o más. Entonces, ¿qué cosas escribiríamos hoy en esas cartas para alcanzar nuestra meta? ¿Qué hemos hecho hoy para llevar a cabo las obras de Dios? Muchas veces, hermanos, a pesar de que creemos en Cristo, nos enfocamos en el alimento que perece, nos enfocamos en el trabajo, en los estudios, en los quehaceres del hogar y otras cosas más que son importantes, por supuesto, pero que no deben ser más importantes que Dios. Creer en Jesús es tenerlo a Él como prioridad. En mi tarjeta diaria, el primer hábito que debo tener es la oración y el servicio a los demás. La oración para obtener esa gracia de Dios y el servicio a los demás para crear un hábito de buenas obras continuamente. Y cuando hablo de oración, incluyo también los sacramentos, en especial la Eucaristía y la confesión. En cuanto a las buenas obras, aparte de ayudar a otras personas, está también nuestro modo de actuar hacia los demás. Quizás tratar de ser más paciente hoy con mi esposa, con mi esposo o con mis compañeros de trabajo porque yo soy una persona impaciente, o escuchar más si es que no soy hábil para escuchar. Si reconoces que no eres fácil para pedir disculpas o para perdonar, pues comenzar con un pequeño esfuerzo todos los días. Y si se te hace difícil decir perdóname, escríbelo en una pequeña tarjetita a esa persona y dáselo con amor. Todo esfuerzo que hagamos y con la ayuda de Dios rendirá frutos. Trabajemos, hermanos, cada día por el alimento que no perece, como nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, sino que permanece para la vida eterna. Hoy, mis hermanos, tú y yo podríamos hacernos la misma pregunta.
que le hizo la multitud a Jesús. ¿Qué necesito hacer hoy para llevar a cabo las obras de Dios? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir por un nuevo día, Señor. En este día, Padre Santo, nos presentamos ante ti para recibir tu gracia y poder llevar a cabo las obras que tú nos has mandado. Que nuestra meta cada día como cristianos, Señor, sea cumplir con ese objetivo, Señor, de llevar a cabo tus obras con amor, con entrega. Que no importa lo que nos cueste, el sacrificio que tengamos que hacer, lo hagamos para tu gloria y tu honra. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Que esta palabra de Dios les haya alimentado fuertemente para hacer las obras que tenemos que hacer en este día para gloria de Dios. Recuerden siempre también que oro por ustedes y por los suyos. Por favor, oren ustedes por mí y por mi familia, y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia abundantemente. Y no olviden, Dios hace su obra perfecta a través de personas imperfectas como tú y como yo.